En esta oportunidad voy a explicar el funcionamiento del punto 1 del taller 9, manejo de memoria SD y TFT con imágenes, de la materia arquitectura del computador. Mi nombre es Ramiro Vázquez. Para este punto número 1 nos piden implementar un sistema de almacenamiento de datos. En un taller anterior contábamos con 3 sensores, los cuales medían la temperatura de un ambiente y dependiendo del set point elegido, se hacían diversas acciones con 2 actuadores, un ventilador y un calentador. En estos ellos se accionaban si la temperatura era menor al set point, pues se prendía el calentador, y si era mayor a la temperatura fijada, pues se prendía el ventilador. Pero aparte de esto, lo que necesitamos hacer es registrar estos datos en una SD. Como lo dice acá, se debe guardar en un archivo de texto en la SD donde almacene cada 2 segundos el estado de la temperatura y el estado del calentador y el ventilador. Bueno, lo primero que realicé es la programación en el IDE de Arduino. Aquí realicé la inclusión de las librerías para poder trabajar con la memoria SD. Luego declaré una variable que se llama datafile de tipo file. Esta variable es para el manejo de archivos de datos en la memoria. Posteriormente declaré las variables para manejar los sensores LM35, en los cuales digo que la lámpara está en el pin 15, el ventilador está en el pin 16 y el LED indicador del ventilador está en el pin 17 del Arduino Mega. También declaro una variable tiempo. Luego, para registrar la temperatura de los sensores, realizo la declaración de unas variables tipo flotantes en las cuales se me van a registrar las 3 temperaturas y también vamos a sacar el promedio de las 3 temperaturas, que con este dato es el que vamos a trabajar para saber si encendemos o apagamos los actuadores. Declaro los sensores como entradas análogas, en este caso en el Arduino Mega, en el pin A0 el primer sensor, en el pin A1 el segundo sensor y en el pin A2 el tercer sensor. De igual manera también declaro unas variables de tipo booleano. Estas variables son para detectar el estado de la lámpara y el estado del ventilador. Vamos a manejar un 0 cuando el calentador o el ventilador estén apagados y un 1 cuando el ventilador o el calentador estén encendidos. Pasando a la parte de la configuración, lo que hago es realizar acá la declaración de los actuadores como señales de salida. Y luego inicio la comunicación a 9600 baudios. Posteriormente inicializo la SD por medio de esta línea de código. Y si la SD se pudo inicializar correctamente, nos va en el terminal a salir un mensaje en el cual nos dice que la inicialización fue correcta. Si no, nos va a salir un mensaje que la inicialización se falló. ¿Por qué puede fallar? Porque de pronto no tiene el formato correcto o porque la memoria SD no está insertada, por ejemplo. También declaro una variable de tipo entero, ya la llamo line, en la cual lo que va a hacer es la enumeración de las filas para el registro de los datos. En el ciclo del loop, lo que hago es llamar a declarar primero una función. Acá lo que realizo es el llamado a la función se llama lectura sensores, y acá la declaro. Entonces, esta función lo que nos hace al llamarla es mirar la temperatura del primer sensor, la registra, la guarda en la variable y luego la convierte por medio de esta línea de código y esta ecuación. Recordemos que el LM35 da 1 grado Celsius cada 0,01 voltios. Entonces, tomamos la temperatura 1, la registramos, la convertimos, tomamos la temperatura 2, la registramos y la convertimos, tomamos la temperatura 3, la registramos y la convertimos, y lo que hacemos acá luego es sacar un promedio de las 3 temperaturas. Esto es lo que hace la función lectura de sensores.
Listo, entonces sigamos. Luego de que hace el llamado a la función, acá hay una nota, la nota dice que el set point de temperatura está en 28 grados Celsius con histéresis de 1 grado. Recordemos que en el taller anterior, en el cual manejamos los sensores y los conversores AC, dijimos que el promedio pues de la temperatura para manejarlo con un grado de histéresis, si está menor a 27 grados es porque necesitamos prender la lámpara. Entonces se enciende la lámpara y el estado de la lámpara se coloca en activo, es decir, nos va a enviar un 1 y por ende se apaga el ventilador, se coloca el estado del ventilador en 0 y también el LED indicador del ventilador estaría apagado. Pero si por el contrario la temperatura está por encima de los 29 grados, es decir, está elevada, lo que hacemos en este caso es apagar la lámpara, retornar un 0 para el estado de la lámpara. Recordemos que esta variable de estado de lámpara y estado del ventilador son tipo booleanas, entonces cuando le colocamos un false, esto nos va a retornar es un 0. Y el ventilador lo apagamos, lo prendemos porque está por encima de los 29 grados, es decir que está muy caliente, entonces lo prendemos, el estado del ventilador va a cambiar a 1 y también encendemos el LED indicador del ventilador. Eso es simplemente para accionar los actuadores, pero para registrar los datos lo que podemos en la SD lo que tenemos que hacer es primero abrir un archivo en la memoria y en caso de que no esté abierto pues este lo va a crear. En este caso yo declaré, pues yo asigné el nombre de temp a la temp.txt a mi archivo en la memoria. Lo que sigue en el bloque de código es la impresión de la comunicación en el terminal. Entonces vamos a observar pues el tiempo, el cual va a ir aumentando cada 2 segundos. Este tiempo lo voy aumentando acá para que lo vaya registrando y de igual manera tengo acá un delay para que vaya registrando la temperatura cada 2 segundos. Este delay es de 2000 milisegundos, es decir, de 2 segundos, como lo pide el taller. Entonces va a registrar el tiempo, la temperatura promedio, el estado del calentador y el estado del ventilador. Pero esto solamente lo va a registrar en el terminal, no lo va a guardar en la memoria SD. Para guardarlo, lo que debemos hacer es por medio de este bloque de código, acá estamos guardando la numeración, luego el tiempo, luego el promedio de la temperatura y el estado de la lámpara y el estado del ventilador. Esto se va a ir a un archivo TXT y aquí sí podemos decir que estamos ya guardando y escribiendo en un archivo y guardándolo en la SD. Aumentamos la línea para la numeración, como lo dije, aumentamos también el tiempo. Cerramos el archivo cuando ya terminemos de guardar los datos, que esto es importante. Si no se pudo abrir la memoria, lo que nos hace es imprimir si no se pudo abrir el archivo, entonces lo que nos hace es enviar un mensaje que nos diga que hubo un error al abrir el archivo o crearlo. Listo, es así como podemos observar en la terminal pues los datos que nos piden, que sería el tiempo, la temperatura, el estado de los actuadores, y es así como podemos escribir en la memoria. Entonces vamos a observar la simulación. Aquí está nuestro Arduino Omega, acá están los 3 sensores, acá está el terminal, la memoria SD con la conexión solicitada, pues dada por la profesora. Acá se puede extraer o ingresar la memoria SD. Es importante aclarar que para trabajar con la SD tuvimos que crear una imagen con un programa que se llama WinImage y esa imagen está en la carpeta de la simulación. En mi caso se llama memoria SD. Esta memoria hay que cargársela a la simulación, entonces le damos editar propiedades y cargamos acá la memoria SD. Le damos OK. De igual manera acá están nuestros dos actuadores. Este es el calentador, que en este caso sería una lámpara, y acá estaría el ventilador con su respectivo LED indicador si está prendido o apagado el ventilador, que sería nuestro enfriador. Entonces voy a correr primero el programa para que todo esté correcto. Luego de que ya
que vamos a hacer es darle play a la simulación. Nos dice que está inicializando la tarjeta SD y que la inicialización fue correcta. Luego de esto tenemos que esperar para registrar los datos. Listo. Entonces acá en la terminal lo que nos aparece es la línea, que es la numeración, el tiempo, que es el primer tiempo que estamos tomando, la temperatura promedio en este caso de los 3 sensores, el estado del calentador. Recordemos que como es mayor a 27, entonces el ventilador debe apagar el calentador, el sistema debe apagar el calentador, en este caso está en 0, y prender el ventilador para que se enfríe, ¿sí? Porque está por encima de los 29 grados Celsius. Entonces podemos ir jugando acá, ahí puede observar que va registrando los datos cada 2 segundos. En la simulación no se puede observar exactamente qué es a los 2 segundos porque es un poco más lenta, pero en el código está establecido de esta forma. Aquí vamos a variar los sensores, entonces vamos a comenzar a jugar con esto. Aquí voy a bajar un poco la temperatura. Bueno, mira, acá podemos observar cómo el LED en este caso estaba prendido y el ventilador está andando. Aquí ya observamos que el LED se apagó, en este caso el ventilador deja de funcionar y se prende el calentador, que en este caso sería la lámpara. ¿Por qué? Porque la temperatura promedio es 23.95 y recordemos que nuestro set point es 28. Es decir, que si está por debajo de 28 se prende el ventilador. Vamos a seguir jugando, vamos a variar los datos. Listo, por ejemplo acá, él va registrando todo. Ahí está por debajo de los 28, entonces por eso sigue acá la lámpara encendida. Cabe resaltar pues que acá el ventilador se muestra que se está moviendo, pero el LED indicador dice que está apagado. Entonces hay que fijarnos en el LED, que es lo que determina si el ventilador está prendido o no. Pues ya es problema de la simulación. Voy a subir la temperatura para que se prenda el ventilador. Aquí creo que ya se va a prender. Listo, acá podemos observar que se encendió el ventilador y se apagó ya la lámpara. La lámpara se apaga, se prende el ventilador ya porque la temperatura ya está por encima de 29. Vamos a seguirla subiendo para que registre otro. Y acá podemos observar también el estado de los adaptadores. En este caso el calentador se tuvo que apagar porque está por encima del set point y el ventilador se prende. Acá otra vez registró, sigue por encima y así. Entonces ahí se van pues imprimiendo los datos. Vamos a bajarla nuevamente para que se apague el ventilador. Aquí observaremos cómo se apaga el LED del ventilador. Listo, se apagó y enseguida se prendió la lámpara y registró. Listo, pero entonces vamos a ver los datos en la memoria, cómo aparecen guardados. Listo, entonces acá podemos observar el archivo en la SD, lo cual lo registró, como lo habíamos dicho, con el nombre temp.txt. Voy a seleccionarlo y voy a exportarlo. En este caso lo voy a hacer en el escritorio. Lo voy a guardar como un archivo CBS. Este archivo es para que podamos abrirlo en Excel por valores separados por comas. Entonces voy a guardar. Vamos al escritorio. Acá lo tenemos. Entonces, ¿qué se puede hacer con esos datos? Lo podemos graficar en una hoja de datos. Vamos a abrir el archivo.
Listo. Acá nos dice cómo lo queremos abrir, están separados por comas, entonces vamos a darle a aceptar para que nos los bote. Listo, esos son los datos. Sabemos que la primera columna es la columna del tiempo. Esta columna es la columna de la temperatura y estas dos columnas son la columna del ventilador y del calentador. La primera columna, perdón, es la columna de la enumeración. Y la segunda columna es la columna del tiempo, que se registra cada 2 segundos. ¿Listo? Entonces vamos, aquí toca quitarle, porque no me deja graficar cuando tiene puntos. Y aquí ya podemos graficar. Entonces voy a coger la columna del tiempo con la columna de la temperatura. Y aquí podemos observar en el siguiente gráfico cómo va variando la temperatura a lo largo del tiempo. Esta es la temperatura y cómo va variando a lo largo del tiempo. El eje Y es el eje de la temperatura y el eje X es el eje del tiempo. Entonces, estos datos registrados nos sirven para graficarlos, por ejemplo, o para análisis de datos. Muchas gracias.